Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a continuar con el contenido del curso y el día de hoy, al finalizar la clase, eh, ya va a estar lista la presentación que usé la clase anterior y la que voy a usar el día de hoy para que ya tengan la presentación de las 4 clases que hemos dado y pues vayan estudiando y repasando y no les cueste tanto para el examen. Entonces, solo denme un momentito, voy a compartirles pantalla. Solo compañero André Torres levantó la mano, no sé si hay una duda antes de empezar la clase. Sí, fíjate, hermano, que quería ver con respecto a mi cámara porque ya no se ve. Fíjate que ayer estaba configurando Twitch en mi computadora y no sé por qué ahora ya no puedo verme en la cámara, como que se me apagó mi cámara y no la puedo encender y sí soy mero lento para la tecnología, entonces no sé si habrá algún inconveniente con eso, disculpen. Les puedo mandar un screenshot para que vean que la activo, pero no se activa, no sé qué pasa. Tenga pena, compañero. Ahorita vamos a tomar la nota respectiva. Muchas gracias. Muy bien, me indica, ¿sí se ve la pantalla donde estoy compartiendo? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, recuerdan que en la última clase que tuvimos el día viernes, mencionamos de forma general los sistemas procesales. Ese es uno de nuestros temas el día de hoy. Los sistemas procesales dijimos que son aquellos modos que han existido a lo largo de la historia para tramitar los juicios o para resolver las controversias que se presentan ante las autoridades, independientemente qué figura haya sido en la actualidad y cuál sea la figura que se utiliza ahora. Pero cuando hablamos de sistemas procesales, quiere decir las formas en las que se han desarrollado la resolución de conflictos. Y mencionamos en la clase anterior que hay 3 sistemas procesales bastante importantes y son en los que nos vamos a concentrar. Estos aplican para diferentes ramas del derecho, porque debemos de tener presente que la división del derecho y el perfeccionamiento de la ciencia del derecho pues se ha ido dando a lo largo de la historia y de hecho ha ido evolucionando hasta nuestra fecha, hasta la fecha, de acuerdo a cómo va evolucionando también la sociedad. ¿A qué me refiero? Hace algunos años, cuando la tecnología no estaba tan desarrollada como hasta ahora, pues no había o no existía una regulación legal que normara, por ejemplo, todo lo relativo a la ciberdelincuencia o al cibercrimen. De hecho, Guatemala aún es de los países que no cuenta con una normativa
en relación a la ciberdelincuencia o cibercriminalidad. Por eso cada vez van surgiendo la necesidad de normar nuevas actividades de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la sociedad. Pero entrando ya a ver cuáles son esos sistemas, dijimos que eran el sistema procesal acusatorio, el sistema procesal inquisitivo y el sistema procesal mixto. Vamos a ver el primero de ellos, cuáles son sus características y un poco de la historia de este sistema. Primero, el sistema procesal acusatorio, de acuerdo a la historia, tiene su origen en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas. Este sistema procesal se llamaba acusatorio en lo civil y en lo penal. Además, en lo penal se le llamaba el procedimiento de accusatio. En la antigua Grecia, este proceso o este sistema procesal acusatorio se aplicaba de manera similar a como se aplica el sistema procesal acusatorio en la antigüedad. En Grecia es donde tiene su origen, pero realmente su desarrollo, ustedes si ya estudiaron introducción al derecho y ya vieron la historia del derecho, pues saben que este se desarrolla y se va perfeccionando y va creando más instituciones ya en el derecho romano y en el derecho germánico, que son los que van desarrollando estas instituciones. Este sistema acusatorio estuvo vigente en Roma hasta el Bajo Imperio, si no mal recuerdo, hasta el Bajo Imperio Romano, y va en decadencia o va desapareciendo en la Edad Media. En la Edad Media, cuando Roma ya se convierte en uno de los imperios dominantes, entra en decadencia el sistema acusatorio que había sido originalmente aplicado en Grecia y que se perfecciona en Roma, y pasa al sistema inquisitivo. Ahora, el sistema procesal acusatorio en la antigüedad y en la actualidad, pues tiene características similares que nos hacen fácil identificarlo. Y la forma de identificar el sistema procesal acusatorio lo hacemos a través de los principios que inspiran este tipo de proceso. Básicamente, cuando hablamos de sistema procesal acusatorio en la antigüedad y en la actualidad, a mí me gusta centrarme en tres principios que son básicos y que son claves para poder identificarlo. El primero, el sistema acusatorio tiene el principio de oralidad. ¿A qué nos referimos con el principio de oralidad? Que todas las actuaciones se da intervención a las partes y de viva voz van a expresar o a externar sus posturas independientemente de el tipo de sujeto procesal que sean. Es decir, en el sistema acusatorio se privilegia todo lo oral y lo escrito pasa a segundo plano. Vamos a ver más adelante que no todos los sistemas son puros, porque en alguna medida los tres sistemas tienen resabios uno de otros. Es decir, no hay un sistema procesal acusatorio que todas las actuaciones sean eminentemente orales. Siempre va a haber algún tipo de escrito, pero en este sistema se privilegia la oralidad. El siguiente principio es el principio de publicidad. El principio de publicidad es aquel que establece que todos los sujetos procesales tienen derecho a enterarse de todas las actuaciones. ¿Por qué? Porque el sistema procesal acusatorio es uno de los sistemas que garantizan más el principio de legalidad y el derecho de defensa, porque todas las actuaciones son de libre acceso para las partes, es decir, no se oculta nada a ninguna de las partes, para que de esa forma, a través de los otros principios de oralidad y el de contradicción, cada uno pueda exponer de una manera más objetiva sus puntos de vista.
aquí debemos de tener un poco de cuidado cuando se habla del principio de publicidad. Cuando hablamos del principio de publicidad, recordemos que la publicidad es para los sujetos procesales. No quiere decir que todos los procesos de cualquier índole sean para ingreso del público en general, a excepción de algunas etapas del proceso penal en donde pues sí ese principio da la opción legal que cualquier ciudadano pueda estar presente en una audiencia. Sin embargo, este también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, cuando se trata de casos en donde hay bienes jurídicos tutelados, como es la propia indemnidad sexual o temas que sean muy personalísimos, en donde, pues, por el respeto a la víctima, el respeto al propio sindicado, pues los jueces no permiten que haya público dentro de las audiencias. Y el otro principio que identifica muy bien el proceso penal acusatorio es el principio del contradictorio. El principio del contradictorio es esa facultad que otorga la ley que cada una de las partes pueda exponer y vertir sus propios argumentos. Es decir, hay igualdad de condiciones para el demandado, para el demandante, para el acusador y para el acusado. Todos pueden hacer valer sus posturas dentro de un proceso. Sin embargo, como no debemos de perder de vista que el derecho es una ciencia que es ordenada, el sistema procesal establece también la forma en que van a intervenir las partes, la forma o el orden en que va a intervenir cada una de las partes, el acusado, el defensor, los querellantes, o en el caso de procesos civiles, el demandante o el demandado, los terceros interesados. Todo lleva un orden. No quiere decir que todos puedan hablar al mismo tiempo, no quiere decir que una audiencia o un debate se convierta en una sala de discusión. No, los principios lo que garantizan es la igualdad procesal para todos los sujetos que intervienen dentro de determinado litigio, y que garantiza que haya igualdad de condiciones. Y en este caso, pues son los jueces de garantías, o los jueces, en el caso del derecho penal, los jueces de los tribunales de sentencia, los encargados de dirigir cada una de las audiencias para que éstas se lleven en orden, para que éstas cumplan con los principios de forma y de fondo que establece cada una de las leyes procesales, dependiendo de la materia a la que nos estemos refiriendo. Por eso, a ustedes ahí en la presentación pueden ver que indica que en el proceso acusatorio, el juez, la función que cumple es de ser contralor del proceso. Él lo único que hace es garantizar que todos los sujetos procesales cumplan con cada una de las etapas del proceso, que cumplan con los principios de forma y de fondo, porque la investigación de manera general le corresponde a las partes y la producción de los medios de prueba de la misma manera. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, José Daniel levantó la mano. ¿Qué manda? El licenciado, ¿qué es un querellante adhesivo? Querellante adhesivo es la figura dentro del derecho penal que se le da a la víctima o a los parientes de la víctima, o en su caso a cualquier otra dependencia legalmente constituida que tenga interés en el asunto. ¿Cuál es la función del querellante adhesivo? Coadyuvar con el Ministerio Público para probar la tesis acusatoria. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Pues les decía que el juez en los procesos, los jueces en el sistema procesal acusatorio, la función que tienen es de ser garantes del proceso. Por eso en derecho penal
al juez de primera instancia se le llama juez de garantías. Su función es garantizar que se cumpla con el debido proceso, que no se violente ningún derecho ni a los sindicados ni a las víctimas. Y decíamos que la investigación le corresponde a las partes, e insisto con el ejemplo que les voy a poner primero de derecho penal. La carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Por mandato constitucional, el Ministerio Público es una institución que su función es velar porque se cumpla la ley y es el que tiene a su cargo el monopolio de la investigación. ¿A qué me refiero? Que es el que debe de presentar todos los medios de convicción y que en el debate se van a convertir en medios de prueba para acreditar que una persona es responsable de un delito, de la comisión de un delito que se les indica. Si estamos hablando de un homicidio, por ejemplo, el Ministerio Público tiene que acreditar el lugar donde sucedió el hecho, la forma como se sucedió el hecho, y lo más importante, acreditar en qué forma participó la persona que está acusada. ¿De qué forma se puede hacer? Se puede hacer a través de diferentes medios de prueba, porque existe la libertad probatoria, puede ser a través del testimonio, puede ser a través de prueba documental, puede ser a través de prueba pericial o prueba científica. Afortunadamente, Guatemala ha avanzado bastante en tema de prueba científica, porque anteriormente, aun cuando ya había entrado en función del sistema penal acusatorio en Guatemala a raíz de las reformas de 1994, la prueba reina era el testimonio de las personas. Pero recordemos que el testimonio o la declaración de una persona es uno de los medios de prueba que pueden ser menos creíbles y que pueden darse a manipulación. Por eso hay que incorporar a todos los procesos medios de prueba que complementen el testimonio o que le den validez a un testimonio. Vamos a ver, el compañero que había levantado la mano, se me desapareció quién era. Si tiene alguna duda, una pregunta, le dejamos el tiempo. Yo, licenciado. ¿A qué manda? Julio César. Ajá, a la orden. Licenciado, disculpe, con esto de los sistemas procesales, en caso, digamos el caso Sicavisa, que la familia pagó un investigador privado, ¿cómo se puede unir esas pruebas con las que tendría el Ministerio Público para acusar a la persona culpable, en este caso, pues supuestamente el marido? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, recordemos que el proceso penal se divide en diferentes etapas y entiendo yo que en este caso, pues lo que ellos buscaban era que una persona no investigadora de las dependencias encargadas, como es la División Especializada de Investigación Criminal o la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público o la Dirección General de Inteligencia Civil, alguien ajeno los apoyara en la investigación para establecer qué había pasado con la señora Sicavisa o dónde estaba o dónde la localizaban. Pero procesalmente, procesalmente se tiene que establecer si lo que él averiguó, lo que él investigó, en primer lugar, es útil y pertinente dentro del proceso. Si lo que él investigó, lo que él descubrió a través de esa investigación privada fuera útil dentro del proceso, se le puede proponer como testigo para que él indique qué le consta del hecho o qué le consta de acciones posteriores al hecho, y ya será el juez quien admitirá o no la declaración de esta persona, hipotéticamente, como un testigo. Gracias, licenciado. Muy bien, Jimmy Alberto Medina. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. En ese caso que el compañero comenta, en este investigador, como no está facultado, solamente muestra pruebas, pero no entra como querellante adhesivo, ¿verdad? No. Digamos,
así brevemente, recordemos que la prueba como tal nunca se va a dar al inicio del proceso. Al inicio del proceso penal en etapa de investigación, lo que se buscan son indicios, porque la prueba como tal únicamente se produce en el debate. Por eso les decía, si él dentro de lo que investigó, dentro de su función de investigador privado, por el cual recibió una remuneración, tuviera alguna información importante, en determinado momento podría proponerlo como testigo el Ministerio Público o la familia si están constituidos como querellantes. Pero es el juez al momento, en el caso hipotético, que este caso fuera a debate, quien debe decidir si quien debe decidir si esa prueba es útil o no. Pero él entraría como un medio de prueba de tipo testimonial. ¿Estamos? Y lo mismo sucede, ya para cerrar el tema del sistema procesal acusatorio, lo mismo sucede en el caso de derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil. El juez lo que va a hacer es una función de contralor porque son las partes quienes deben acreditar con medios de prueba sus pretensiones. En el caso de una demanda de alimentos, se tiene que acreditar que la persona que no está prestando alimentos tiene un trabajo, que tiene ingresos, y en caso que el demandante no pueda acceder a esos documentos, debe solicitarle al juez que a través del poder estatal que le confiere, él requiera esos medios de prueba. Ahora veamos el sistema procesal inquisitivo. Este sistema procesal, como les decía, tiene su origen en Roma, cuando entra en decadencia el sistema acusatorio. Nace por la necesidad que el Estado romano, cuando ya era un imperio que dominaba gran parte de Europa, tuviera el control y la investigación, tuviera el control de la investigación y que produjera la prueba. ¿Cuáles son las desventajas y características que tiene este sistema? Históricamente, recordemos que este concepto nace en la época de la Inquisición, que era la antigua forma de juzgar a través del derecho canónico. El derecho canónico es el derecho que tenía o que se arrogaba la Iglesia para juzgar. En esta época debemos de tener presente que el Estado tenía íntima relación con la Iglesia, es decir, la Iglesia no se dedicaba únicamente a actividades eclesiásticas, sino que constituía un poder político también. Esto sucede en la Edad Media y este sistema inquisitivo de esa forma se va extendiendo por toda Europa. Por eso los autores que escriben acerca de la historia de Roma dicen que el Estado y la Iglesia eran uno solo y que juntos regulaban la forma como se iba a dar el derecho en esa época. Por eso a este derecho también se le conoce como derecho eclesiástico, el cual en la actualidad pues únicamente ha quedado como derecho canónico. Este derecho canónico proviene obviamente de las normas estatales que fueron reguladas en esa época. El sistema inquisitivo, como les decía, su nombre proviene de inquisición y específicamente de la palabra inquirir. Inquirir era una manera de iniciar en la antigua Roma y en parte de Europa un proceso penal. ¿En qué consistía inquirir? En que se iniciaba la investigación o se procesaba a una persona sin que hubiera necesidad de una acusación o de una denuncia. Bastaba con que hubiera un rumor para que una persona fuera sometida a un proceso y se le imputara uno u otros delitos. El problema con este sistema es que existían abusos
que no habían garantías para los sujetos procesales, y vamos a darnos cuenta por qué cuando veamos los principios. Es decir, el sistema inquisitivo es un proceso abusivo en donde no se respetan las garantías de ninguna persona procesada o demandada. No estamos diciendo que en la actualidad el Ministerio Público, por ejemplo, si hablamos de derecho penal, no pueda iniciar una investigación de oficio, pero esta no puede iniciar basada únicamente en rumores o en chismes o en algo sin sustento. El Ministerio Público está facultado para iniciar investigaciones incluso de oficio, siempre y cuando existan condiciones razonables que lleven a los fiscales a pensar que efectivamente puede haber la comisión de un delito. Porque si no, imaginémonos cualquier persona a través de una falsa acusación, a través de un chisme o a través de algo infundado, podría ser sometido a un proceso penal. Y el proceso penal, una de sus características es que es la rama violenta del derecho. ¿Por qué hablamos de la rama violenta del derecho? Porque en el derecho penal, la norma procesal y la misma Constitución autorizan a los jueces a través del poder punitivo que les dan que se restrinjan derechos de los más elementales que tenemos los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a la libertad. Ese es uno de los principios o de las garantías de más alto nivel que tenemos los ciudadanos. Pero en el derecho penal, si existen si se dan las condiciones para que una persona sea enviada a prisión preventiva, pues mientras se desarrolla el proceso, ahí va a estar privado de libertad. Y privar a una persona de libertad conlleva que se le saque de su entorno familiar, de su entorno laboral y de su entorno social. Además del propio estigma que significa que una persona esté en la cárcel. Por esa razón es que nosotros como estudiosos del derecho debemos de tener claro que la prisión preventiva, cuando una persona aún no ha sido condenada, sino que se encuentra en etapa de investigación, la prisión preventiva debe ser una de las medidas de última razón. Es decir, aplicar esta medida haya otra medida que garantice o que desvanezca el peligro de fuga o el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Lamentablemente, en nuestro sistema, por mucho se ha abusado de la prisión, y de esa cuenta, pues tenemos en primer lugar una sobrepoblación carcelaria, y además tenemos mucha gente que al final de cuentas, cuando ya solventa su situación a través de un debate, ya pasó 4, 5, incluso 6 años en la cárcel, porque por la misma sobrecarga que tiene nuestro sistema judicial, no se cumple con otro principio procesal, que es de ser juzgados en un tiempo razonable. Así que si alguno de ustedes, primero Dios, más adelante va a ser abogado, defensor o va a ser fiscal del Ministerio Público y en sus manos va a estar la aplicación o pedir la aplicación de una medida sustitutiva, debemos de ser muy objetivos. Recordemos que cualquiera de nosotros en determinado momento podemos, por alguna situación ajena a nuestra voluntad, estar inmiscuidos dentro de un proceso. ¿Y qué esperamos como ciudadanos? Que se nos respete el principio de presunción de inocencia, el derecho de defensa, que en determinado momento se nos otorguen medidas sustitutivas si desvanecemos los peligros procesales que establece la ley. Eso es lo que tenemos que tener los estudiosos del derecho, los abogados, cuando estemos litigando en casos penales. Como defensores, pelear porque los jueces y el Ministerio Público apliquen la ley de manera objetiva. Y si nos toca estar del lado del Ministerio Público, que es el que tiene la carga de la prueba, pues nuestro actuar lo debemos de basar en base a los principios de objetividad y de proporcionalidad que establece la ley. Milton Alexander Palencia, dígame. Licenciado, buena tarde.
con una consulta, me quedó una duda, justamente con el comentario que usted hacía de que aquí en Guatemala primero se da como la primera medida es lo detienen y de una vez mandan a las personas a la cárcel. Y luego, con el caso que usted decía, igual hay personas que cumplen hasta cierto tiempo dentro de la misma y hay algunos que hasta resultan siendo inocentes. ¿Qué sucede con estas personas que resultan siendo inocentes? ¿Ellos pueden demandar o contrademandar al Estado de alguna forma? Sí. Vean, en teoría sí se puede emprender alguna acción contra el Estado, pero en la realidad yo no conozco ninguna persona que haya sido resarcida por el daño que le hayan causado por estar en prisión. Por eso les digo, desde el ámbito en que estemos, o alguno de ustedes, yo espero que sea uno de los mejores jueces penales de Guatemala o tribunales de sentencia, nuestro actuar debe estar siempre apegado a la norma, no a ningún tipo de presión. Y ese es un error que cometemos los ciudadanos, pero que ya no debemos de cometer quienes estamos inmiscuidos en el estudio de la rama del derecho. Recordemos que hablando específicamente del proceso penal, el proceso penal no es una venganza, pero por naturaleza, si a nosotros alguien nos roba o nos despoja de nuestras pertenencias, nosotros lo que queremos es que se quede ahí en la cárcel y que ya nunca más salga. Nosotros como estudiosos del derecho debemos de ver cuál es el objetivo del proceso penal y cuál es el objetivo de reinsertar a una persona a la sociedad. Obviamente como país nos falta trabajar mucho porque no se dan las condiciones. Sin embargo, desde mi punto de vista hemos ido mejorando algunos aspectos que en años anteriores pues había mucha vulneración a derechos. Ese es mi punto particular de vista. Yo respeto el que tenga cada uno. Pero el consejo es que nuestro actuar como estudiosos de derecho, como abogados, sea siempre apegado a la ley. Si somos abogados defensores, como les decía, pelear porque se respeten los derechos de nuestro patrocinado. Si somos Ministerio Público, si somos fiscales, ser objetivos en nuestras investigaciones, porque un fiscal del Ministerio Público, su función no es solamente acusar. El Ministerio Público, los fiscales tienen la obligación también de proponer salidas favorables si una persona que figuraba dentro de una investigación, los indicios reflejan que no tuvo participación. Y los jueces actuar con total independencia, sin ningún tipo de presiones. En esta época, pues es muy complicado por la misma presión que existe en las redes sociales. Pero los jueces deben ser imparciales, es decir, no estar a favor de ninguno, sino velar porque se cumpla la ley. Entonces, para avanzar un poquito con el sistema procesal inquisitivo, les decía que nace porque el Estado o el Imperio Romano quería tener el control de la investigación y asimismo producir la prueba. En este sistema vean la diferencia, y es lo que yo les decía porque era un sistema abusivo. En este sistema prevalecía la prisión mientras investigaba y además el procesado, el sindicado no tenía derecho al contradictorio, es decir, a presentar sus alegatos y su propia defensa. Esto en un sistema de derecho en donde impere el principio de legalidad no es posible, porque todos tenemos derecho a exponer dentro de un proceso nuestros alegatos o nuestro punto de vista basado, obviamente, en evidencia y por la misma libertad de expresión que existe en nuestros propios criterios, siempre y cuando tenga que ver, con el proceso. Veamos cuáles son esos principios que diferencian el sistema acusatorio con el sistema inquisitivo. Se recuerdan que en el sistema acusatorio prevalece la oralidad. En el sistema inquisitivo prevalece el principio de escritura, es decir, todo era por escrito. En el sistema acusatorio prevalece el principio de publicidad, es decir, el acceso que tienen las partes a todas las actuaciones del proceso.
en el sistema inquisitivo prevalecía el principio de secretividad, es decir, el Estado a través de los jueces, ellos tenían a su cargo la investigación y también resolver si era o no responsable de lo que se le acusaba o de la demanda que se planteaba en su contra. Y no es posible que un mismo órgano o una misma persona se convierta en juez y se convierta en acusador, porque ahí se violentan los derechos de las personas. Y el otro principio que no se aplicaba era el principio de no contradicción, es decir, el acusado, el demandado, no podía hacer valer sus derechos porque el Estado tenía el monopolio de todo el proceso. Entonces, si hacemos una similitud entre los dos sistemas procesales, nos damos cuenta que es más garantista, que cumple con mejores estándares en cuanto a temas de derechos humanos, el sistema acusatorio, porque es un sistema que va más por la transparencia. El sistema inquisitivo se prestaba o se puede prestar en algún lugar en donde se aplique a que sea utilizado para perjudicar a algún enemigo o para venganzas de índole política o de personas que tengan alguna relación de poder. Ahora veamos el último sistema que yo les mencionaba, que es el sistema procesal mixto. El sistema procesal mixto es producto de la mezcla entre los dos sistemas. Vamos a ver, Alexander levantó la mano. Sí, licenciado, solo con una pregunta. ¿Se podría decir que nuestro sistema procesal también de alguna forma es inquisitivo? Lo hago como pregunta porque me he dado cuenta de que, por ejemplo, a veces cuando toman a alguien detenido, le dicen que son 3 meses de investigación, que el podría de 4 a 6 meses mientras se investiga el preso. Entonces yo siento que de alguna manera nuestro sistema procesal es inquisitivo. ¿Estoy en lo correcto, Oli? No, pero lo vamos a ver más adelante. Voy a dejarlo aquí anotado y lo voy a explicar adelante. Y eso tiene que ver con lo que yo les mencionaba, que no hay un sistema puro, un sistema acusatorio puro o un sistema mixto puro. El sistema procesal mixto toma principios del acusatorio y del inquisitivo. Y es así como los doctrinarios dicen que este sistema surge para conciliar los dos sistemas procesales que surgieron primero, el acusatorio y el mixto. Y lo que les decía, en realidad nunca ha existido un sistema puro, pues de una u otra manera siempre existe la combinación de principios de uno y de otro sistema. Ahorita vamos a ver una parte de lo que preguntaba acá el compañero. Pero antes y aquí vamos a ver cuál es la tendencia de los sistemas procesales en Guatemala. Y ahí vamos a tratar de resolver el planteamiento que hacía el compañero. Pero no sé si nos queda claro que han existido 3 sistemas procesales en la historia, que son el acusatorio, el sistema procesal inquisitivo y el sistema procesal mixto. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciado, claro. ¿Nos quedaron claras las diferencias, las características y el origen de cada uno de estos? Sí, licenciado. Muy bien. Estos 3, anótenlos porque estos sí seguro van a ser pregunta de examen también. Vamos a ver, Eunice y después Doris. Gracias, licenciado. Solo una consulta. El sistema procesal mixto no tiene, como dice que es la combinación de los principios del acusatorio con el inquisitivo. En este caso, tiene esos 6 principios, o es la combinación de esos 6 principios. No precisamente los 6. Ahorita cuando veamos los sistemas procesales, me voy a referir al de Guatemala, vamos a darnos cuenta cómo se van mezclando. Por ejemplo, el sistema procesal penal en Guatemala, en teoría es un sistema acusatorio, pero tiene rezagos del sistema escrito, porque no todo es oral.
hay actuaciones que aún se presentan por escrito. Entonces, en ese se combina un poco de la oralidad, pero también lo escrito, prevaleciendo la oralidad. Pero ahorita lo vamos a explicar de manera general en cada una de las ramas del derecho en Guatemala. Es Sergio Santiago. Licenciado, buenas noches. Solo se me podría volver a explicar, que no me dio tiempo de copiar, el principio de no contradicción del sistema procesal inquisitivo. Bueno, el sistema de no contradictorio es que a las partes no se les daba el derecho o la facultad de poder presentar sus alegatos o de poder expresar su punto de vista dentro del litigio que se estaba llevando a cabo. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito para que nos dé tiempo de terminar esta presentación el día de hoy y cubrir los temas que tenemos agendados. Los sistemas procesales en Guatemala. Veamos primero en materia penal. Recuérdense que antes de 1994, antes que entrara en vigencia el Código Procesal Penal y que pasáramos de un sistema más dado a lo inquisitivo que a lo acusatorio, y digo inquisitivo porque en el sistema penal anterior, recordemos que el juez era el que investigaba y el juez era el que decidía o el que condenaba o absolvía. Entonces, ahí no podía haber independencia porque ya había un sesgo desde el principio o daba lugar a que se manipulara un proceso. En materia penal, el sistema mixto, porque también era un sistema mixto, pero con tendencia al inquisitivo, existía una fase de investigación secreta llamada sumario. Esto quiere decir que anteriormente se daba el principio de secretividad que es característico del sistema inquisitivo. Esta etapa estaba a cargo del juez. Cuando se concluía esta etapa secreta, se abría a juicio y entonces esa fase ya era pública para los sujetos procesales. Pero ¿qué pasaba? Dentro de esa etapa sumaria, al acusado no se le daba la opción que él pudiera acreditar o que pudiera aportar algún medio de convicción o algún medio de prueba para poder ejercer su defensa. Ya cuando se abría a juicio, era porque el juez ya había ya había realizado todas las pruebas, ya las había acumulado y pues si él decidía que era culpable en esa fase, ya no había nada más que hacer. La publicidad era únicamente para que el acusado conociera qué era lo que el juez había determinado. Ahora bien, el actual sistema penal guatemalteco es también, en teoría se dice que estamos en un sistema acusatorio, pero es un sistema mixto, solo que con tendencia a lo acusatorio. ¿Por qué decimos con tendencia a lo acusatorio? Porque dentro del derecho penal, yo creo que dejé de presentar, ¿verdad? Sí, licenciado. Vamos a ver. Dentro del... Vamos a seguir mientras logro arreglar aquí lo de la presentación. Dentro del proceso penal actual, el sistema acusatorio, pero que en realidad es mixto, pues prevalece la oralidad. ¿Por qué? Porque ahora en las audiencias se trata de utilizar lo mínimo de escritos. Ahora, cualquier audiencia unilateral, cualquier audiencia de primera declaración, la etapa intermedia, el ofrecimiento de prueba y el debate oral y público, por eso decimos que prevalece la oralidad. La mayoría de actuaciones, los sujetos procesales de viva voz expresan sus posturas o expresan sus tesis, el Ministerio Público su tesis acusatoria y el sindicado su derecho de defensa. Pero aún hay algunas actuaciones que siguen siendo escritas. Pero desde mi punto de vista, ahora tenemos un código procesal bastante desarrollado, muy garantista y que si se aplica de manera correcta,
de la mano con la Constitución Política de Guatemala, somos de los países de América Latina en donde tenemos un derecho penal bastante avanzado. Obviamente, habrá alguien que discrepe conmigo. Los problemas que se dan en el sistema de justicia, pues son por el mismo subdesarrollo que tenemos como país, en donde en primer lugar existe mucha mora fiscal, que de acuerdo a lo que se ha ido viendo, ha ido disminuyendo, pero aún hay mora fiscal, hay mucha mora judicial, es decir, muchos procesos que aún por la carga de trabajo que tienen los tribunales de sentencia, yo estaba viendo una resolución de unas personas que fueron capturadas en el 2021 y su juicio oral está programado, si no estoy mal, para principios del año 2025. Entonces, en lo que debe trabajar el sistema de justicia es ver cómo se hace más efectivo el sistema judicial, crear más juzgados si es necesario, mientras se logra salir de esa sobrecarga que hay, pero en términos generales, cuando hablamos de doctrina y de norma, desde mi perspectiva, Guatemala tiene una ley penal y una ley procesal bastante avanzada en América Latina y, por qué no decirlo, también en cuanto al proceso penal como tal. Y ahí hablamos desde la etapa de investigación hasta la etapa de impugnaciones. Héctor levantó la mano. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Usted hablaba de este caso, el juicio oral era hasta el 2025. En ese caso, los años que han transcurrido se le toman en cuenta ya en la condena que le van a aplicar. Sí, efectivamente. El tiempo que una persona pasa en prisión preventiva hasta en tanto es condenado y ya la sentencia se encuentra firme, todo ese tiempo entra en el cómputo de la sentencia. Ahora, alguno de ustedes me puede preguntar, pero ¿por qué no se le dan medidas sustitutivas a estas personas para que pueda esperar el juicio en libertad? Bueno, porque en este caso, estas personas están acusadas del delito de secuestro y el Código Procesal Penal taxativamente establece qué delitos no pueden gozar de medida sustitutiva y entre estos está el plagio o secuestro. En los demás casos, como les decía, en donde no haya un peligro de fuga, de obstaculización y no haya ninguna limitante para que a una persona se le otorgue una medida cautelar, desde mi punto de vista, se le debe otorgar. Desvaneciendo esos dos peligros procesales, se le puede otorgar porque lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué pasa si después de 4 o 5 años de estar en prisión no se logra acreditar que esa persona sea culpable? Pues ya perdió una vida. Muchas personas pierden a la familia, se desintegran familias y el derecho lo que busca no es la venganza, el derecho penal, sino la averiguación de la verdad. A Erika Ruiz. Buenas noches, licenciado. Únicamente no anoté el principio de escritura. El principio de escritura es que las actuaciones se presentaban por escrito, es decir, habían documentos a través de los cuales se hacían las peticiones. Por ejemplo, antes si se quería pedir una revisión de una medida cautelar era a través de un memorial solicitando y argumentando por qué. En la actualidad, si usted quiere pedir la revisión de una medida, pide una audiencia y en audiencia usted como abogado defensor expone los motivos y presenta los documentos que acrediten el arraigo de la persona, que acrediten que no es una persona peligrosa, que ya no existe peligro de fuga o peligro de que obstaculice la investigación, pero de viva voz se lo manifiesta al juez, que es más apropiado, porque recordemos que en un escrito no siempre logramos expresar todo lo que queremos trasladar al juez. Ahora vamos a ver un... Gracias. Muy bien.
Ahora, en el sistema, esto que les voy a decir no lo apunten porque se los voy a mandar en la presentación que va a tener ya hoy Miguel Ángel. En Guatemala, en materia civil, tenemos un sistema escrito en donde prevalece la oralidad. Solamente en materia penal y laboral tenemos en cierta forma un sistema que va más orientado a lo oral. En cuanto al derecho laboral, a pesar de que es un juicio oral, hay muchas etapas que son escritas, por lo que este derecho también lo podemos ubicar dentro de un sistema mixto. Vamos a hablar rápidamente de la clasificación de la ley procesal, porque ya el tiempo se nos está acabando. La clasificación de la ley procesal la vamos a dividir en 3. No se preocupen en apuntar porque esto va en las últimas diapositivas de la presentación. Por su aplicación se divide en imperativas y dispositivas. Para la otra clase vamos a preguntar y ustedes me van a explicar qué averiguaron de qué es una norma imperativa y qué es una norma dispositiva. Por la materia que regula se dividen en formales, materiales y orgánicas. Y por su fijación se dividen en estáticas y dinámicas. También en la otra clase vamos, si tienen duda, vamos a ampliar un poquito más este tema. Y por último, esto lo van a estudiar ustedes por cuestiones de tiempo, pero está en la presentación, la interpretación de la ley procesal. Ustedes lean las diapositivas y la otra semana, en la siguiente clase, si tienen duda, les vamos a resolver. Pero de manera general, interpretar significa aclarar y explicar el sentido de una cosa o de un texto. En cuanto a la interpretación de la ley procesal, nos referimos a que es la aclaración fundada de la letra y del espíritu de las normas legales para conocer y determinar su alcance, eficacia en un caso particular. Además, en la interpretación lo que buscamos es establecer cuál era el espíritu del legislador al momento de plasmarlo en una norma. Por esa razón, las formas de interpretación que existen es conforme al texto de la propia ley, conforme al contexto. Conforme al texto es basado específicamente en lo que establece la norma. Conforme al contexto, aspectos accesorios que dan lugar a interpretar de alguna manera lo que el legislador quiso dejar plasmado. Conforme a las disposiciones constitucionales es otra forma de interpretar la ley. Establecer si hay armonía entre la norma ordinaria y la Constitución. El conjunto de una ley va a servir para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Y también la misma ley establece que en caso de duda se debe interpretar primero atendiendo a la finalidad y el espíritu de la ley, a la historia fidedigna de las instituciones y a las disposiciones de otras leyes o casos, siempre y cuando sean similares y que no contradigan los principios de equidad y los principios generales de derecho. Para la otra clase vamos a ver el fundamento legal que se encuentra en la ley orgánica, en la ley del organismo judicial, perdón, en la ley del organismo judicial. Ahí está establecido la forma de interpretación de la ley. Entonces, con la forma de interpretación de la ley, agotaríamos este punto. Tal vez vamos a pedirle aquí a nuestro compañero Miguel que envíe esta presentación. Tiene el contenido de las últimas 2 clases que vimos y así ya tienen completo lo que hemos dado hasta el día de hoy. Lean las últimas, que no dio tiempo de ampliar mucho. Léanlas. Si tienen dudas, anótenlas y para la próxima clase vamos a tomar unos minutos al inicio para resolver cualquier duda. ¿Estamos? Así que, de verdad, me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Espero que hayan bastantes preguntas la otra semana y si no hay, pues me alegro porque pienso que todo está quedando claro. Quedo siempre a sus órdenes. Cualquier duda o consulta me la hacen llegar a través de Miguel Ángel. Y les deseo a todos muy feliz noche y buen provecho.
Cuídense. Muy buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Pregunta, ¿cómo van a dar asistencia? Gracias, Lick. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado Miguel Ángel.